Amigos, estamos en el segundo bloque del programa conversando con el doctor Fernán Altuve y él nos hablaba de su experiencia del Congreso de la República. Sin embargo, también el doctor Altuve ha sido regidor por Lima y entiendo que el Consejo de Lima funciona tipo una sesión de pleno del Congreso. ¿Es así? Es un mini parlamento, con una temática local, con una temática municipal, pero en términos generales reproduce en 40 personas lo pero que no hay tanta prensa. Depende, en estos 4 últimos años ha sido un periodo muy politizado. También tiene una parte para la prensa arriba, que ha estado bastante activo, y se produce el mismo problema que no puedes tener una distensión porque te están filmando, etcétera. Pero es muy parecido. La verdad que en el Congreso se tienen elementos técnicos que tú introdujiste, nadie lo ha hecho después, que han facilitado, por ejemplo, el micro que está en el asiento, en el escritorio, en el curul, que no se tiene, aquí en el Consejo Municipal te tienen que pasar el micro. La votación no es una votación electrónica, sino a mano alzada, como es un parlamento decimonónico, como es un parlamento del siglo XIX. O sea, tiene esas limitaciones técnicas, pero desde el punto de vista estructural es muy parecido. Ahora, lamentablemente, los regidores tienden a tener mucha menos experiencia que los parlamentos. Entonces, lo que ya se sabe como los mecanismos de la hermenéutica parlamentaria, es decir, cuándo viene una orden del día, cuándo viene cuándo corresponde los informes, cuándo corresponde los pedidos, cuándo corresponde sostener una cuestión de orden o una cuestión previa, son mucho más, digamos, flexibles, ¿no? Hablemos de Fernán. Como ustedes sabrán, yo tuve la suerte de ser el jefe de campaña de Fernán cuando postuló por primera vez a la alcaldía de Lima. Fernán, el hecho de ser un cercano colaborador de una campaña como lo fui yo con Fernán, te da la oportunidad de conocer al político realmente en su esencia. Fernán tenía aspectos que me encantaría que tú los comentes, Fernán. Por ejemplo, Fernán es una persona muy disciplinada en el tema de la política, en su alimentación, le gusta caminar. Tienes un perfil que yo conozco de muchos políticos que no los tienen, pero tú sí los tienes. Bueno, yo soy una persona, como tú dices, absolutamente disciplinada, porque creo que uno no le puede exigir a los demás lo que no se exige a uno mismo. Correcto. Entonces, si tú pretendes, aspiras a tener una función que al final de cuentas, como toda función política, es de dirección, de mando, tú no puedes pedirle a los otros que hagan cosas que tú no estás dispuesto a hacer. Y para eso tienes que tener una vida disciplinada en todos los aspectos que corresponden. ¿Qué tal tu experiencia en la campaña municipal, en la que estuviste conmigo, por ejemplo? A ver, yo te digo, a mí las campañas me gustan, que es contrario a lo de la mayoría de los políticos. ¿No le gustan? A la mayoría de los políticos las campañas no les gustan y lo que les gusta es el resultado de la campaña. Y yo creo que a mí me gusta menos el resultado de la campaña que la campaña. La campaña a mí, probablemente porque soy un profesional que tiene una labor de abogado que es extremadamente formal, que me exige un conjunto de una disciplina laboral muy estricta, para mí es un momento de distensión, ¿no? Es un momento de acercarme a la gente, de saludarla, de que la gente te recibe, es cariñosa. Cosas que en mi vida profesional me es mucho más difícil tener, ¿no? Porque obviamente estás acartonado con las formalidades de la abogacía. Entonces, a mí me gusta mucho la campaña. Todo el mundo dice, pero ¿cómo? ¿Tú andas metido en campaña siempre? Sí, a mí no me importa tanto. Pero además eres un buen compañero y candidato. Yo voy a decir por qué. Sí, a ver, dime. Yo voy a decir por qué. Yo he estado con diversos políticos en campañas electorales. Y la gran mayoría de candidatos cree que ellos deben intervenir en la elaboración de la campaña electoral. Ellos creen que son los expertos en el marketing y la publicidad política, de tal manera que involucran su comportamiento de candidato en el ámbito de los especialistas de las campañas electorales. Me explico. Cuando Fernán era candidato a la Municipalidad de Lima,
Fernán es un extraordinario candidato. ¿Por qué? Porque siempre descansa en los especialistas. Así es. Fernán me decía, Pepe, yo estoy elaborando mi discurso, estoy elaborando y estoy pensando en lo que voy a decir a los votantes, pero el especialista en los temas de movilización, de mítines, de marketing, de publicidad, no soy yo, eres tú. Y yo voy a hacer lo que tú me digas. Bueno, es porque tú eres el especialista, y él se dejaba, en el término bueno de la palabra, se dejaba manejar. Así es. Si tú no eres dócil, si tú no sabes obedecer, nunca vas a saber mandar. Uno tiene que aprender a obedecer para poder aprender a mandar. Y uno tiene que obedecer a su médico. Porque si tú no obedeces a tu médico, no te curas o no estás... Qué buena analogía. Es como dice, doctor, me duele la pierna, tome usted ese jarabe. No, tú le dices, no, doctor, ese jarabe no me gusta, voy a tomar el otro. No, yo, por ejemplo, mis médicos podrán decir lo disciplinado que soy, no porque me guste, sino porque es la forma de lograr el objetivo. El objetivo es estar bien, estar sano, etcétera. De la misma manera, cuando uno decide pues tener un confesor o le hace caso, o mejor no se va a confesar. O sea, cuando hay una persona que es la competente en una materia, o te dejas llevar por esa persona o no lo escoges, o aprendes tú para poder decirle a esa persona. De la misma manera, yo como abogado, si tengo un cliente que empieza a decirme cómo voy a llevar el juicio, cómo voy a hacer yo las cosas, le entrego su juicio, anda, saca tú tu número del CAL y lleva tú tu juicio, porque entonces estamos perdidos. Y eso no es que solamente se dé en los políticos, se da en muchas personas que tienen éxito en la vida. Hay empresarios que no dejan que su abogado les diga lo que tienen que hacer y se friegan. Hay empresarios que no dejan que los ingenieros o los arquitectos le diseñen lo que tienen que diseñar porque a ellos les gusta de otra manera. Las cosas no son como yo quiero, son como se deben hacer. Zapatero a su zapato. Así es. Y por último, siempre tener en cuenta que las cosas se deben hacer como se deben hacer, no como yo quiero que las hagan. Ese es el punto para mí. Bien. Y Fernán, ahora, en la campaña electoral, yo he notado que la gente te tiene mucho cariño, pero también tú eres el político que tiene muy desarrollado el tema de la intuición. Tú eres una persona con harto olfato político, hueles las cosas. Bueno, es que eso es una cosa que si uno no lo tiene, tiene que estar cerca de alguien que lo tenga. Uno tiene que darse cuenta si hay personas con intuición y estar cerca de la persona. Pero eres muy agudo tú para poder captar las cosas. Eso se forma. A ver, yo creo que hay cosas, el gusto se forma yendo a cines, yendo a teatros, yendo a museos. Las cosas se forman. Por ejemplo, la intuición de una persona que sabe de fútbol, por ejemplo, para hacer una analogía. ¿Por qué es? ¿Porque es un superdotado? Sí, podría ser, pero también es porque ha visto miles de partidos. Por ejemplo, el conocimiento de una persona amiga nuestra como Philly Butter sobre el fútbol y todo lo demás. ¿A qué se debe? ¿A qué ha visto miles de partidos? ¿A qué ha escuchado mucho de fútbol, etcétera? Los políticos desarrollan porque hablan de política, porque escuchan a políticos, porque van y buscan a políticos viejos de los cuales se tiene que aprender. Uno tiene que hacer eso y entonces tú vas nutriéndote de lo que ellos saben porque es la única manera de aprender cuando tú no tienes la experiencia. ¿Tienes amigos políticos viejos? Bueno, ya no tanto porque yo estoy envejeciendo, pero digamos que los he tenido muchos. O sea, yo he conocido pues a muchísima gente, como desde muy chico me interesó el tema. Como he visto en las familias políticas van viendo a personas, uno se va nutriendo desde chico. La casa política, o sea, la casa donde hay políticos, va formando políticos aunque no lo quiera. Por eso dicen, pero ¿por qué uno va a ser político? Porque el papá, no es porque quiere, es porque lo ha visto. Por ejemplo, un político que tiene casa política, Víctor Andrés García Belaúnde. Tú lo conoces muy bien. Claro. Tú te das cuenta que es un hombre con intuición. Así es. ¿Por qué? Con reflejos. Reflejos, pero veloces. ¿Por qué? Porque él tiene, pues, la experiencia del padre, la experiencia del tío, la experiencia del abuelo. ¿Será genético también? En algunos casos, pero yo no quisiera darle esa determinación en el ADN. Bien. Algunos sí. Yo creo que hay políticos, lo que se llama político de raza, que lo tiene de cuna. Pero también es el que vive. Por ejemplo, el caso del presidente García.
presidente García tiene todo. Yo creo que tiene la intuición natural de la persona superdotada por un don, y al mismo tiempo tiene casa política. Es un hombre que nace en una casa política, en una casa de perseguidos políticos, en una casa donde ella La Torre es una figura presente, donde todos los cuadros históricos del APRA entran y salen, y todo eso nutre al político. Entonces, no solamente tiene el don, sino al mismo tiempo tiene la escuela. ¿Cómo te defines ideológicamente? Bueno, yo creo que soy una persona fundamentalmente un reformista, o sea, porque, a ver, ponernos en la derecha, en la izquierda, hoy día, ¿qué ya no existe, ¿qué puede ¿no? significar eso? ¿Corea del Norte es de derecha o es de izquierda? ¿O es reaccionario o es revolucionario? Pero yo creo que el término reformista es el que más me satisface. Creo fundamentalmente que hay muchas cosas que se deben conservar, que hay valores que se deben conservar y que uno los debe mantener. Pero al mismo tiempo, creo que hay muchísimas cosas que se tienen que cambiar. Entonces creo que el punto medio entre una conservación absoluta que no puedo aceptar, correcto, y un cambio por el mero hecho del cambio, que tampoco tiene sentido, es buscar la reforma. Es decir, puntualmente variar cosas y no hacerlas precipitadas. Pero en la vida real tú eres bien pragmático. Creo que la reforma es pragmática porque es puntual. El revolucionario es ideológico porque busca un fin de cambio, sea como sea. Un modelo que quiere llegar Así y que a veces es inalcanzable. Y no sabe si se va a poder realizar. En cambio, la reforma es puntual. Y si necesita más, amplías los puntos de reforma. Y eso es pragmático. Pero tomas decisiones rápidamente, a diferencia de muchos abogados. Yo conozco abogados que se demoran pues en las calendas griegas para poder tomar una decisión, pero no es tu caso, Fernando. No, porque yo soy un crítico que quiere la reforma de la profesión. A mí me gusta que los abogados sean prácticos. Las personas que me tienen a mí como abogado saben muy bien que lo primero que yo les digo es brutalmente lo que me parece su causa. Otros abogados lo que quieren es ganar al cliente no importando cómo va a ser el tema. Yo le digo, tú vas a perder cuando creo que va a perder, aunque el cliente se vaya, porque yo prefiero que solucione un problema y no que pierda un tiempo precioso, aunque me contrate. Entonces, eso creo que a la larga les termina siendo mucho mejor. Pero eso también lo aplicas en la vida política. Absolutamente. Yo prefiero decir, es como los empresarios, cuando hay una pérdida es mejor vender que seguir metiendo plata en una mina que no va a dar. O sea, la practicidad soluciona los problemas. La falta de practicidad acrecienta los problemas. ¿Crees que en nuestra política falta gente que sepa tomar determinaciones y con reflejos y no esté dándole vueltas y vueltas a las cosas? Tiene eso mucho sentido. Además, creo fundamentalmente, y aquí pondré los casos de izquierda y de derecha, creo que hay gente extremadamente ideologizada en la derecha y gente extremadamente ideologizada en la izquierda. No solamente, siempre le cargamos la mano a la ideología solo de la izquierda, que son unos soñadores, unos románticos, sí, pero también hay un fanatismo de gente de la derecha que quiere un modelo económico que puede necesitar cambios o reformas puntuales y se niega a hacerlo. Entonces, esos dos fanatismos llevan a que la mayoría de los peruanos siempre busquen un pragmático. Correcto. Por eso el modelo del presidente o del político peruano ideal de la gente es el hombre pragmático. El que soluciona cosas. El que soluciona cosas. ¿Por qué? Porque la gente se cansa de ver esos dos polos. El idealismo discursivo, y tenemos casos como el del señor Urresti, que su perfil, aunque hasta ahora no hemos visto que haya hecho mucho, pero su perfil es el que la gente quiere. El que está ahí, cuando pasa algo, ahí está. El mundo real. El mundo real, concreto. Y ese es el político que la gente está esperando. ¿Por qué? Porque está harto de los dos polos, de derecha e izquierda, del idealismo extremo. Además, la gente percibe que los gobernantes demoran mucho en tomar decisiones. El gobernante se la pasa, en muchos casos, ¿no? El término, pues, burócrata, ¿no? El gobernante se la pasa, pues, pensando, repensando, haciendo diagnósticos 1, 2, 3, 40 veces, cuando ya pasó la misa 12. Sí, la gente quiere que se tomen decisiones. Y si uno hace un análisis de los presidentes peruanos, es muy curioso que los presidentes peruanos generalmente, los que son mejor valorados, siempre son pragmáticos. Por ejemplo, hay países donde la mayoría de sus presidentes han sido abogados. El Perú no.
en el Perú han sido militares que son pragmáticos, así es. Porque solucionan problemas o los agravan, pero toman medidas, o si no son ingenieros o arquitectos. Mucha gente decía, el doctor Manuel Prado. Manuel Prado era doctor en física pura, era ingeniero. Entonces cuando decían el doctor Manuel Prado no era que era abogado, sino que era ingeniero y gobernó 12 años el Perú. Manuel Odrí era militar, pero era doctor en matemáticas de San Marcos. Alberto Fujimori era matemático, aunque era ingeniero de agronomía, pero era matemático. Y acuérdate, en esa época gran cantidad de parlamentarios eran ingenieros. Jaime Sillama fue ingeniero. Ingenieros. O sea, el perfil, ¿no? Y si ustedes ven, para poner dos polos, cuando aparece una nueva generación política en los años 50, en el 56, el Partido Popular Cristiano, en ese entonces Democracia Cristiana, era el Partido de los Abogados y Acción Popular el Partido de los Ingenieros. Entonces, ¿cuál es el que llevó el poder? El de los ingenieros. ¿Cuál es el que nunca llevó el poder? El de los abogados. ¿Por qué? Porque hay una percepción de que el abogado dilata, de que el abogado amarra las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, y si uno ve, salvo el caso de Bustamante Rivero, que además tuvo un muy mal fin, a pesar de ser una gran figura, los abogados que han llegado a la presidencia no han sido ejercientes. O sea, han sido abogados, pero no se han dedicado fundamentalmente a litigar, a la cancha, ¿no? A la cancha, por ejemplo, José Pardo fue administrador de la Hacienda Tumán y exitosísimo administrador, pero era abogado por el título. Alan García es abogado, pero no es un abogado ejerciente. Así es. O sea, digamos que aplican la lógica jurídica. Sí, pero no son abogados ejercientes. Más aún, Alan García es un ejecutor. Su función más importante fue ser secretario político de la para el secretario de organización. Así es. O sea, el la organizador campaña con Armando Villanueva. Entonces, si uno ve y dice, bueno, y los abogados, pues no. Alejandro Toledo era economista, no era abogado. PPK, economista. Y cuando uno va y dice, oye, ¿y los abogados cómo están en el ranking? Muy mal visto. No porque los abogados sean malos, sino porque el perfil abogadil sirve para escuchar, pero la gente quiere a alguien que tome medidas. Bien, Fernán, Paul me hace una seña con las manitos como una tijera y eso significa que nos vamos al corte. Allá. Regresamos.